Cuando Martín me invitó a su casa de campo aquel verano, no imaginé que sería una de las experiencias más significativas y confusas de mi vida. Su hermano menor, Gabriel, apenas era un nombre que mencionaba ocasionalmente en nuestras conversaciones, un eco en sus historias familiares. Sin embargo, aquel día que llegué con mi maleta ligera y una cabeza llena de ilusiones por un descanso tranquilo, descubrí que Gabriel no solo era real, sino alguien imposible de ignorar. Gabriel era 4 años menor que yo, con un aire relajado que parecía envolverlo como una segunda piel. Mientras Martín y yo desempacábamos en el porche trasero, él apareció con una camisa arrugada, el cabello despeinado y una sonrisa que parecía saber secretos que nadie más conocía. Me ofreció un apretón de manos firme y una mirada que lingeré demasiado tiempo. «Así que este es el famoso amigo de mi hermano», dijo Gabriel, ladeando la cabeza de forma inquisitiva. Había algo en su tono, una mezcla de curiosidad y algo más que no supe definir. «El mismísimo», respondí, tratando de mantener el aire casual, mientras notaba cómo sus ojos me analizaban sin pudor. Los días en la casa se deslizaron con la lentitud típica del verano. Martín era un anfitrión dedicado, siempre sugiriendo paseos por el campo o juegos nocturnos con cartas en la terraza, pero no tardé en darme cuenta de que Gabriel y yo gravitábamos el uno hacia el otro de formas que, al principio, parecían inocentes. Era Gabriel quien ofrecía acompañarme a buscar leña para la fogata, o quien se sentaba a mi lado con una cerveza fría cuando el resto se retiraba temprano a dormir. Una tarde, mientras Martín salía a comprar provisiones en el pueblo cercano, me quedé solo con Gabriel. Él apareció en la cocina con una camiseta sin mangas y un par de pantalones cortos que dejaban poco a la imaginación. «¿Te molesta si preparo algo ligero?», preguntó, abriendo el refrigerador sin esperar mi respuesta. «Claro, adelante», respondí, aunque mi atención ya no estaba en sus palabras. Me forcé a concentrarme en algo más, pero el sonido de los cubiertos y el movimiento fluido de su cuerpo capturaban mis sentidos como un imán. «¿Te pasa algo?», preguntó repentinamente, deteniéndose para mirarme con una expresión que no era completamente inocente. Negué con la cabeza rápidamente. «Nada, solo estoy pensando». Gabriel no dijo nada, simplemente me observó, con una expresión que sugería que entendía más de lo que dejaba entrever. Los minutos siguientes transcurrieron en silencio hasta que decidió romperlo. «¿Y cómo es que tú y Martín se hicieron amigos?», preguntó, inclinándose hacia mí mientras se sentaba en la mesa con 2 tazas de café. «Universidad», respondí, agradecido por el cambio de tema. «Coincidimos en un curso y después en un proyecto. El resto es historia». «Historia», repitió Gabriel, como si la palabra tuviera un peso especial. «Siempre he pensado que Martín es bueno para hacer amigos, pero tú eres diferente». Sentí un calor extraño en mi pecho, como si sus palabras llevaran un significado oculto. Antes de que pudiera responder, Gabriel deslizó su taza hacia mí, dejando que nuestros dedos se rozaran accidentalmente. La electricidad de ese breve contacto fue suficiente para sacudirme, y supe, en ese instante, que había algo en esta dinámica que no podía ignorar. El resto de esa tarde pasó como un borrón confuso. Gabriel, con sus comentarios casuales y sus miradas demasiado prolongadas, llenaba cada espacio de una tensión que parecía imposible de ignorar. Intenté mantenerme ocupado, ayudándolo con los preparativos de la cena y participando en una conversación que flotaba entre lo trivial y lo incómodamente personal. «¿Y nunca pensaste en mudarte fuera de la ciudad?», Zrenia preguntó, mientras cortaba algunas verduras con movimientos precisos y eficientes. «Lo he pensado, pero siempre termino encontrando razones para quedarme», respondí, esforzándome por no mirar demasiado sus manos, fuertes y seguras mientras trabajaban. «Supongo que me acostumbré al ritmo». «El ritmo está sobrevalorado», replicó, sonriendo de medio lado. «A veces es bueno dejar que las cosas sucedan sin tanto plan».
Gabriel hablaba como si su vida fuera una cadena interminable de improvisaciones, pero había algo en su tono, algo en la forma en que sus ojos brillaban mientras me miraba, que sugería que estaba eligiendo cada palabra con cuidado, como si estuviera construyendo algo en esa conversación, capa a capa, con la misma paciencia que desplegaba al cortar cada vegetal en pedazos perfectamente iguales. Cuando Martín regresó al caer la tarde, traía consigo la vitalidad de alguien que había pasado un día productivo. Su presencia era un alivio bienvenido, disipando un poco de la tensión que había llenado la casa en su ausencia. Pero aunque intenté concentrarme en su charla animada sobre los lugareños y las tiendas del pueblo, no podía evitar ser consciente de Gabriel, que seguía merodeando en el fondo, silencioso pero omnipresente. Esa noche, después de la cena, Martín se retiró temprano, agotado por el viaje. Gabriel y yo quedamos en la sala, cada uno con una copa de vino. La habitación estaba iluminada únicamente por la luz suave de una lámpara en la esquina, proyectando sombras largas y cálidas en las paredes. «Entonces, ¿qué haces para relajarte?», preguntó Gabriel, inclinándose hacia adelante en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas. Sus ojos eran intensos, casi demasiado para sostenerles la mirada. «Leo, a veces corro, depende del día», respondí, sintiéndome absurdamente consciente de cada palabra que decía. Había algo en su proximidad, en la forma en que su atención parecía envolverme por completo, que hacía que mi piel se sintiera caliente. «Interesante», murmuró, como si estuviera analizando mis palabras. Bueno, a veces me gusta escuchar música y perderme en mis pensamientos. «¿Y qué piensas?», pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con la sinceridad de la pregunta. Gabriel sonrió, una curva lenta y deliberada en sus labios. «Últimamente, pienso en cosas que no esperaba pensar, en cosas que no puedo ignorar». No supe qué responder a eso, y el silencio que siguió no fue incómodo, sino algo más denso, algo que parecía contener todo lo que ninguno de los dos estaba dispuesto a decir en voz alta. Me terminé mi vino y dejé la copa sobre la mesa, consciente de cómo Gabriel seguía mirándome, como si esperara algo. «Es tarde», dije finalmente, rompiendo el hechizo. «Deberíamos dormir». Gabriel asintió, aunque la chispa en sus ojos no se apagó. «Sí, claro, buenas noches», dijo, pero su tono sugería que la conversación estaba lejos de terminar. Esa noche, tumbado en la cama, no pude dejar de pensar en él, en su voz, en la forma en que sus palabras parecían deslizarse bajo mi piel y quedarse allí, resonando en un eco constante. Me repetí que era solo el hermano de mi mejor amigo, alguien que no debería ocupar más espacio en mi mente del que ya ocupaba en la casa. Pero había algo en él, algo magnético e irresistible, que me hacía imposible ignorarlo. La madrugada llegó con el sonido de pasos ligeros en el pasillo. Estaba medio dormido cuando oí un golpe suave en la puerta de mi habitación. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió ligeramente y Gabriel asomó la cabeza. «¿Estás despierto?», susurró, como si no quisiera molestarme. «Sí», respondí, con la voz ronca por el sueño. «¿Qué pasa?». Él entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Estaba descalzo y llevaba una camiseta demasiado grande que caía descuidadamente sobre sus hombros. «No podía dormir», dijo, quedándose de pie cerca de la cama. «Pensé que tal vez tú tampoco podrías». La lógica de su razonamiento era tan delgada como el aire que parecía llenarse de algo eléctrico entre nosotros. «¿Qué necesitas, Gabriel?», pregunté, esforzándome por mantener mi tono neutral, aunque mi corazón latía con fuerza. Él no respondió de inmediato. En cambio, se acercó, deteniéndose al borde de la cama. Me miró como si estuviera evaluando algo, como si estuviera decidiendo si cruzar una línea invisible, y luego, sin previo aviso, se sentó en el borde, inclinándose hacia mí. «Solo quería hablar», dijo, aunque su voz tenía un matiz que sugería algo más. «¿Te molesto?». «No».
Mentí, porque lo que sentía no era molestia, sino algo mucho más complicado. Por un momento, ninguno de los dos habló. Gabriel estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Podía ver cada pequeño detalle de su rostro bajo la tenue luz que entraba por la ventana. Y entonces, de repente, levantó una mano y la colocó sobre la mía, un gesto que era tanto una pregunta como una afirmación. Gabriel, dije, mi voz apenas un susurro. No estaba seguro de lo que iba Dacialao a decir a continuación, pero no importó, porque en ese momento él se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los míos. El mundo pareció detenerse en el instante en que los labios de Gabriel tocaron los míos. Fue un roce suave al principio, como si estuviera probando los límites, pero incluso ese contacto inicial llevaba una intensidad que me hizo olvidar por completo dónde estaba. Mi mente gritaba advertencias, pero mi cuerpo no se movía, atrapado en el momento, en el calor de su cercanía. Mis manos, que estaban quietas junto a mi cuerpo, se tensaron instintivamente, pero Gabriel no se apartó. En cambio, se quedó allí, esperando, sus labios apenas separados de los míos, como si quisiera asegurarse de que esto era real y no un sueño. Podía sentir su respiración, cálida y entrecortada, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, mis dedos se movieron, tocando ligeramente la tela de su camiseta. ¿Deberíamos estar haciendo esto?, susurré, aunque mi voz carecía de la firmeza necesaria para que sonara convincente. Mis palabras flotaron en el aire entre nosotros, pero Gabriel no respondió de inmediato. En lugar de eso, sus ojos buscaron los míos, intensos y llenos de algo que no podía nombrar. Tal vez no, dijo finalmente, en un tono que sugería que no le importaba. Pero no quiero parar. Su honestidad me golpeó como una ola. Había algo tan desarmante en su franqueza, en la forma en que no trataba de esconder lo que sentía. Y aunque una parte de mí sabía que esto no era lo correcto, otra parte, una que había estado en silencio durante demasiado tiempo, comenzó a gritar más fuerte que todas las demás. Antes de darme cuenta, me incliné hacia él, cerrando el espacio entre nosotros. El segundo beso fue más decidido. Fue como si todas las dudas y vacilaciones que habían estado entre nosotros se desvanecieran en un instante. Mis manos subieron por sus brazos, sintiendo la calidez de su piel bajo mis dedos. Gabriel dejó escapar un pequeño suspiro, un sonido que parecía llenar toda la habitación, y ese simple gesto fue suficiente para desatar algo dentro de mí. «Esto es una locura», murmuré contra sus labios, aunque no hice ningún esfuerzo por detenerlo. «Eres el hermano de Martín». «Lo sé», respondió, y sus palabras estaban cargadas de emociones complejas. «Pero no puedo fingir que no siento esto, y creo que tú tampoco». Tenía razón, y eso era lo que me aterrorizaba. Había algo entre nosotros, algo que no podía explicar, pero que tampoco podía ignorar. Cada vez que estaba cerca de él, sentía que mi mundo se tambaleaba, como si todo lo que creía saber sobre mí mismo estuviera siendo puesto en duda. Y ahora, con sus manos sobre mí, sus labios contra los míos, esa sensación era más fuerte que nunca. La tensión en mi pecho era insoportable, una mezcla de deseo, culpa y confusión que parecía consumirlo todo. Pero incluso en medio de ese caos, había una claridad sorprendente. Quería esto. Quería a Gabriel, aunque no tuviera sentido, aunque supiera que las consecuencias serían complicadas y posiblemente devastadoras. En ese momento, nada de eso importaba. Nos movimos juntos como si hubiéramos ensayado este momento 1000 veces antes. Gabriel se acercó más hasta que no quedó ningún espacio entre nosotros. Sus manos eran firmes pero cuidadosas, explorando con una mezcla de seguridad y cautela que hacía que mi piel se erizara con cada toque. Podía sentir su corazón latiendo rápidamente contra mi pecho, un reflejo del mío. «¿Estás seguro?», le pregunté, mi voz temblando ligeramente. Quería que lo estuviera,
porque yo ya había cruzado una línea que no sabía si podría deshacer. Más de lo que he estado de cualquier cosa, respondió, y su sinceridad fue la chispa final que necesitaba para rendirme por completo. Las horas siguientes pasaron como un sueño. Cada beso, cada caricia, parecía borrar un poco más las dudas y los miedos que me habían frenado. Gabriel era paciente, pero también apasionado, y había algo en su intensidad que me hacía sentir cosas que no había sentido en años. Me perdí en él, en su tacto, en su aliento, en la forma en que sus manos parecían saber exactamente dónde detenerse y dónde continuar. Cuando finalmente nos quedamos quietos, con nuestros cuerpos entrelazados en el silencio de la habitación, la realidad comenzó a infiltrarse lentamente. Miré al techo, mi mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. Gabriel estaba a mi lado, su cabeza descansando sobre mi hombro, y podía sentir la calidez de su piel contra la mía. «Esto cambia todo», dije en voz baja, rompiendo el silencio. «Lo sé», respondió Gabriel, levantando la cabeza para mirarme. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de satisfacción y algo más profundo, algo que no podía identificar. «Pero no me arrepiento. ¿Tú?» La pregunta me tomó por sorpresa, pero no tardé mucho en encontrar mi respuesta. «No», dije, aunque mi voz estaba teñida de incertidumbre. «Pero esto no será fácil». Gabriel sonrió, un gesto pequeño pero lleno de significado. «Nada que valga la pena lo es». Sus palabras me dieron una extraña sensación de consuelo. Había algo en su confianza, en su capacidad para aceptar lo que sentía sin reservas, que me hizo sentir menos solo en todo esto. Pero incluso mientras me relajaba en su abrazo, sabía que había problemas esperando en el horizonte. Martín, las implicaciones de lo que habíamos hecho. Todo era un peso que no podíamos ignorar para siempre. Esa noche nos quedamos despiertos hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas. Hablamos poco, dejando que el silencio hablara por nosotros, pero incluso en ese silencio había una conexión que era imposible de negar. Gabriel me tocó con cuidado, como si supiera que estaba lidiando con más de lo que podía manejar, y su paciencia fue un alivio que no sabía que necesitaba. Cuando desperté, la luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido que se sentía casi irreal. Gabriel estaba a mi lado, aún dormido, con el rostro relajado en una expresión que hacía que pareciera mucho más joven. Por un momento me permití observarlo, estudiando la forma en que su cabello desordenado caía sobre su frente, y cómo sus labios, ligeramente entreabiertos, aún tenían ese matiz de vulnerabilidad que no había podido ignorar desde el primer día que lo vi. Pero entonces la realidad golpeó como una bofetada fría. Martín. Su nombre resonó en mi cabeza, rompiendo la tranquilidad del momento. ¿Qué pensaría si supiera lo que había ocurrido? ¿Cómo podríamos mirarlo a los ojos después de esto? La culpa se retorció en mi pecho, pero antes de que pudiera hundirme en ese abismo, Gabriel se movió, abriendo lentamente los ojos. «Buenos días», murmuró, su voz todavía áspera por el sueño. Su sonrisa perezosa se extendió por su rostro mientras me miraba, y por un instante la culpa se desvaneció, reemplazada por algo más cálido, más simple. «Buenos días», respondí, mi voz apenas un susurro. No sabía qué decir, cómo abordar lo que habíamos hecho, así que me quedé en silencio, dejando que el momento se alargara. Gabriel se incorporó lentamente, apoyándose en un codo mientras me estudiaba con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada. «¿Te arrepientes?», preguntó finalmente, sus palabras llenas de una honestidad desarmante. La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado esperando sentir remordimientos, pero lo que me sorprendió fue darme cuenta de que no los sentía. Sí, estaba preocupado, nervioso por lo que significaba todo esto, pero no podía decir que lamentara lo sucedido. «No lo sé», respondí, siendo tan honesto como podía, «pero estoy confundido». Gabriel asintió,
como si hubiera anticipado mi respuesta. Es normal, pero si te sirve de algo, yo no me arrepiento. Su seguridad era desconcertante y, al mismo tiempo, reconfortante. Había algo en la forma en que aceptaba sus sentimientos sin reservas que me hacía querer entender esa parte de mí que siempre había reprimido, la que había ignorado en favor de lo que parecía correcto o esperado. Pero incluso mientras consideraba esto, sabía que no podíamos quedarnos atrapados en esta burbuja para siempre. Cuando finalmente salimos de la habitación, el resto de la casa estaba en silencio. Martín aún no había despertado, lo cual era un alivio. Gabriel y yo intercambiamos una mirada cargada de significado antes de ir a la cocina para preparar el desayuno. La tensión entre nosotros no había desaparecido, pero había cambiado, volviéndose algo más palpable, más intencional. Mientras batía unos huevos en un bol, Gabriel se inclinó hacia mí, sus dedos rozando mi muñeca mientras alcanzaba un plato. Fue un toque casual, pero envió un escalofrío por mi columna. Levanté la vista, encontrándome con su mirada fija en mí. ¿Estás bien?, preguntó, su voz baja y llena de preocupación genuina. Asentí, aunque no estaba seguro de si era verdad. Estoy procesando. Eso está bien, dijo, sonriendo suavemente. No espero que tengas todas las respuestas de inmediato. Yo tampoco las tengo. Su franqueza era a la vez un consuelo y un recordatorio de lo complicado que sería todo esto. Mientras terminábamos de preparar el desayuno, el ruido de pasos en el pasillo indicó que Martín se había despertado. En un instante, la atmósfera cambió, volviéndose más rígida, más contenida. «Buenos días», dijo Martín al entrar, su voz animada mientras se acercaba para servirse una taza de café. No pareció notar la tensión que llenaba la habitación, y por un momento me sentí aliviado. Pero Gabriel, con su actitud relajada y su sonrisa despreocupada, parecía disfrutar del desafío de mantener la fachada. «Buenos días», respondió Gabriel, dándole una palmada amistosa en el hombro mientras le ofrecía un plato de huevos revueltos. «¿Dormiste como un tronco?» «Sí, necesitaba eso», dijo Martín, riendo. «¿Y ustedes? ¿Qué tal la noche?» La pregunta fue lo suficientemente inocente, pero mi corazón se detuvo por un segundo. Gabriel, sin embargo, no perdió la compostura. «Tranquila», dijo con una sonrisa. «Solo estuvimos hablando un rato. Ya sabes, cosas de hermanos». Hubo algo en su tono, algo apenas perceptible, que me hizo sentir que estaba jugando con fuego. Pero Martín no pareció notar nada fuera de lo común, lo cual fue un alivio momentáneo. Pasamos el resto del desayuno en una conversación casual, aunque yo apenas podía concentrarme en las palabras. Todo lo que podía pensar era en lo frágil que era este equilibrio, en cómo un solo error podría desmoronarlo todo. Después del desayuno, Martín sugirió que pasáramos el día explorando los alrededores. Fue un plan bienvenido, una distracción de la carga emocional que parecía colgar sobre nosotros como una nube. Caminamos por senderos serpenteantes, admirando el paisaje y hablando de cosas triviales, pero incluso en medio de esa tranquilidad, no podía evitar sentir los ojos de Gabriel sobre mí cada vez que creía que nadie estaba mirando. En un momento dado, mientras Martín se adelantaba para fotografiar unas flores silvestres, Gabriel se detuvo a mi lado, inclinándose lo suficiente como para que nuestras manos se rozaran. «¿Estás bien?», susurró, su voz apenas un murmullo. «Sí», respondí, aunque mi tono carecía de convicción. Gabriel sonrió, y había algo en su expresión que sugería que sabía más de lo que decía. «Tómate tu tiempo», dijo, antes de continuar caminando como si nada hubiera pasado. La tarde transcurrió en una mezcla de calma y tensión subyacente, y cuando finalmente regresamos a la casa, me sentía agotado, no por el esfuerzo físico, sino por el peso de mis pensamientos. Martín se retiró a su habitación temprano, dejándonos a Gabriel y a mí solos nuevamente. «Fue un buen día», comentó Gabriel,
sirviéndose un vaso de agua en la cocina. Su tono era casual, pero sus ojos estaban fijos en los míos, llenos de una intensidad que me hacía difícil respirar. Sí, respondí, sin saber qué más decir. Gabriel dio un paso hacia mí, cerrando la distancia entre nosotros. No puedo ignorar esto, dijo, su voz baja pero firme. Lo que siento por ti. Las palabras de Gabriel flotaron en el aire entre nosotros, cargadas de una franqueza que me desarmó por completo. Había pasado toda la tarde tratando de evitar pensar en lo que significaba lo que habíamos hecho, lo que habíamos compartido. Pero ahora, con él tan cerca, era imposible huir de ello. Podía sentir el calor de su presencia, la forma en que su mirada parecía atravesarme, como si pudiera ver cada pensamiento que intentaba ocultar. «No puedes decir eso», respondí, aunque mi voz carecía de la firmeza necesaria para que sonara convincente. «Esto no debería estar pasando». «Pero está pasando», replicó Gabriel, dando otro paso hacia mí. Su tono era tranquilo, pero había una intensidad subyacente que no podía ignorar. Y no sirve de nada fingir que no lo es. Sus palabras me dejaron sin aliento. Sabía que tenía razón, pero admitirlo en voz alta sería como abrir una puerta que nunca podría cerrar. Bajé la mirada, tratando de encontrar algo en el suelo que me ayudara a centrarme, pero Gabriel no me dejó escapar. Levantó una mano, sus dedos rozando suavemente mi mentón mientras levantaba mi rostro hacia el suyo. «No tienes que decir nada», murmuró. «Solo quiero que sepas lo que siento». Sus ojos estaban llenos de una mezcla de sinceridad y vulnerabilidad que me hizo querer rendirme a él, pero también había un peso, un reconocimiento de lo complicado que era todo esto. Quería apartarme, quería decirle que no podíamos hacer esto, pero en lugar de eso, me encontré inclinándome hacia él, cerrando el espacio entre nosotros. El beso fue diferente esta vez. No había la urgencia del momento anterior, sino algo más profundo, más deliberado. Gabriel se movió con cuidado, como si cada movimiento estuviera cargado de significado. Sus manos se posaron en mi cintura, firmes pero suaves, y me atrajo hacia él hasta que no quedó ningún espacio entre nosotros. Mis propias manos, como si tuvieran voluntad propia, encontraron su camino hacia su pecho, sintiendo el latido rápido de su corazón bajo mis dedos. La conexión era abrumadora, una mezcla de deseo, confusión y algo más que no podía nombrar, pero que sabía que siempre había estado allí, acechando bajo la superficie. «Esto no es justo», susurré contra sus labios, aunque no hice ningún esfuerzo por apartarme. «No, no lo es», admitió Gabriel, su voz apenas un susurro. «Pero tampoco lo es ignorar lo que sentimos». Había algo en su lógica, algo en la simplicidad de sus palabras, que rompió las últimas barreras que me quedaban. Lo besé de nuevo, esta vez con más intención, dejando que todo el peso de lo que sentía se desbordara. Gabriel respondió de inmediato, sus manos deslizándose por mi espalda mientras el beso se profundizaba. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, perdidos el uno en el otro, pero cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad. Gabriel apoyó su frente contra la mía, sus ojos cerrados mientras trataba de recuperar el aliento. «Esto no será fácil», dije finalmente, rompiendo el silencio. Mi voz temblaba ligeramente, pero había una determinación en ella que no había sentido antes. «Lo sé», respondió, abriendo los ojos para mirarme. Había algo en su expresión, una mezcla de confianza y preocupación, que me hizo sentir menos solo en todo esto. «Pero estoy dispuesto a intentarlo, si tú también lo estás». No respondí de inmediato. Había tanto que considerar, tantas complicaciones que ni siquiera sabía por dónde empezar. Pero cuando lo miré, cuando vi la forma en que me miraba, supe que no podía ignorar lo que sentía. No más. «Sí», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. «Estoy dispuesto». Las palabras parecían sellar algo entre nosotros, un entendimiento tácito de que, aunque esto no sería sencillo, estábamos en esto juntos. Gabriel sonrió,
una curva lenta y deliberada en sus labios, y en ese momento todo el peso que había estado cargando pareció aligerarse un poco. Esa noche volvimos a mi habitación, cerrando la puerta detrás de nosotros como si eso pudiera mantener el mundo exterior a raya. Gabriel fue cuidadoso, moviéndose con una mezcla de ternura y pasión que hizo que cada toque, cada beso, se sintiera como una declaración. Nos exploramos mutuamente como si estuviéramos descubriendo un lenguaje nuevo, uno que solo nosotros entendíamos. Sus manos eran seguras mientras se deslizaban por mi piel, encontrando cada lugar que me hacía estremecer. Sus labios se movían con una precisión que hacía que mi mente se nublara, dejando solo la sensación de él, de su calor, de la conexión que compartíamos. Me perdí en él, en la forma en que sus suspiros llenaban el aire, en cómo cada movimiento parecía sincronizado perfectamente con el mío. Cuando finalmente nos detuvimos, el mundo exterior parecía tan distante que apenas podía recordar por qué había estado tan preocupado. Gabriel estaba a mi lado, su cuerpo cálido y relajado contra el mío, y por un momento todo pareció encajar. Pero incluso en medio de esa paz, sabía que esto era solo el comienzo, que habría desafíos que enfrentar. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, mi voz rompiendo el silencio. «Seguimos adelante», respondió Gabriel, su tono firme. «Paso a paso». Asentí, aunque no estaba completamente seguro de lo que eso significaba. Pero mientras me acurrucaba a su lado, sintiendo su respiración lenta y constante, supe que, al menos por ahora, no estaba solo.